Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a la última sesión de la Semana de la Ciencia. A nombre de todo el equipo de la asignatura Ciencias Química, le doy la más cordial bienvenida. Soy la maestra Hilda María Fuentes López. El propósito de esta sesión es analizar y sistematizar la información de su investigación, con el fin de elaborar conclusiones a partir de gráficas, actividades experimentales y modelos. ¿Saben cuál es la importancia del lenguaje científico y los modelos en la representación de las reacciones químicas? Les invitamos a conocer más acerca del tema. Veamos lo que nos tienen preparado la maestra Elizabeth y Teresa. Los modelos en las reacciones químicas. Bienvenidas y bienvenidos a una cápsula más de la Semana de la Ciencia. Somos las profesoras Teresa de Jesús Chavarría Suárez y Elizabeth Ambrosio Ramírez. En esta ocasión les presentaremos una actividad para reforzar lo visto en sesiones anteriores en relación con el tema de las reacciones químicas y su correcta expresión. Materiales a utilizar. Tengan listos su lápiz, colores, tabla periódica de los elementos químicos y libreta de ciencias química con la fecha y el título, los modelos de las reacciones químicas. Recuerden que una reacción química es un proceso mediante el cual unas sustancias llamadas reactivos se convierten mediante el rompimiento y la formación de nuevos enlaces en unas sustancias totalmente diferentes, llamadas productos. Antes aprendieron cómo representar el cambio químico mediante una ecuación, así como su correcta expresión con base en la ley de la conservación de la materia. Diseñen una tabla de 3 columnas como la que se muestra en pantalla. El reto es llenar los espacios en blanco. Comencemos con la oxidación del hierro, es decir, la reacción que ocurre entre el hierro y el oxígeno del aire. Como reactivos tenemos hierro en estado sólido y oxígeno presente en el aire. Observemos con atención la bella reacción que se produce al someterlo a la flama de la lámpara de alcohol, es decir, al aplicarle calor para acelerar la reacción química. Observen. Aquí tenemos una muestra de la oxidación del hierro en tiempo natural, es decir, no se aceleró la reacción. Esa sustancia rojiza que se observa es el óxido de hierro 3. Ahora, representemos esta reacción química con un modelo, siguiendo el código de colores CPK, que es una convención de colores para distinguir átomos de diferentes elementos químicos en modelos moleculares, en donde el hierro se representa con color naranja y el oxígeno con color rojo. Representemos lo anterior con estos modelos. Como se pueden dar cuenta, la ley de la conservación de la materia no se cumple para la ecuación planteada, ya que hay más átomos de oxígeno en los productos que en el lado de los reactivos. Para cumplir con la ley de la conservación de la materia, agregamos otra molécula de óxido de hierro y obtenemos lo siguiente. Finalmente, ajustamos los átomos de hierro. Verifiquen que ahora se cumple la ley de la conservación de la materia al contar el número de átomos y confirmar que existe el mismo número de ellos tanto en reactivos como en productos. Por último, escribimos la ecuación química correspondiente. Tengamos presente que en toda reacción química cambian las propiedades de los compuestos, pero no las masas. Aquí lo tenemos escrito correctamente. 4 átomos de hierro en estado sólido
más 3 moléculas de oxígeno en estado gaseoso. En la flecha hay un triángulo que nos indica que se aplicó calor para obtener 2 moléculas de óxido de hierro 3 en estado sólido. La ecuación química se lee: 4 átomos de hierro en estado sólido reaccionan con 3 moléculas de oxígeno en estado gaseoso. Está un triángulo sobre la flecha que nos indica aplicación de calor para formar 2 moléculas de óxido de hierro 3 en estado sólido. Ahora vamos a presentar la descomposición del agua oxigenada en agua y en oxígeno. Utilizaremos como catalizador el óxido de manganeso 4. Recuerden que un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química. Para llevar a cabo esta reacción necesitamos 100 mililitros de peróxido de hidrógeno concentrado al 33%, cuya fórmula es H2O2. Y agregamos una cucharada de óxido de manganeso, su fórmula MnO2. Observen cómo se comienza a producir oxígeno por la descomposición del agua oxigenada. Para comprobar que lo que se está obteniendo es oxígeno, acercamos la varita y veamos cómo la reacción produce que el fuego se avive. Porque el peróxido de hidrógeno se está descomponiendo en agua y oxígeno. Muy bien. Ahora vamos a explicar con modelos qué es lo que está sucediendo. ¿Les pareció sorprendente? Vamos con la explicación. Tenemos aquí la molécula de agua oxigenada que se descompuso en agua y oxígeno. Como pueden contar los átomos, la ecuación no cumple con la ley de la conservación de la masa, ya que tenemos 2 átomos de oxígeno del lado de reactivos y tenemos 3 átomos de oxígeno del lado de productos. Esta es la ecuación química correspondiente. Vamos a verificar que la ecuación no está balanceada. 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Y del lado de productos tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno. Para ajustar nuestra ecuación, agregamos una molécula más de agua oxigenada y una molécula de agua. Vamos a verificar que se cumplió con la ley de la conservación de la materia al contar los átomos. Ahora tenemos 4 átomos de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno del lado de reactivos. Y del lado de productos tenemos 4 átomos de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno, por lo que ya cumple la ley de la conservación de la materia. Esta es la ecuación química correspondiente. Recuerden que el lenguaje de la química nos indica cómo leer una ecuación. La ecuación se lee así: 2 moléculas de agua oxigenada líquida se descomponen en 2 moléculas de agua líquida más una molécula de oxígeno gas que se desprende. La ecuación liberó calor, por lo que es una reacción exotérmica. Excelente. Concluimos que toda reacción química se representa con una ecuación química y esta a su vez se puede representar con modelos. Les sugerimos indagar acerca de la iniciativa Emprende Rapeando. Para saber más de esta iniciativa, pueden encontrarlos en las redes sociales, como aparece en su pantalla. ¿Saben cómo es la estructura de un átomo? Les invitamos a observar lo que ha preparado el maestro Álvaro Fernando por medio de simulaciones e interactivos con respecto a la construcción de átomos. Bienvenidos y bienvenidas, alumnos y alumnas, a esta Semana de la Ciencia. Mi nombre es Álvaro Fernando Calderón Calderón y quiero repasar con ustedes en esta ocasión un tema muy importante: los modelos en la ciencia, y en este caso el modelo atómico. Así que vamos a construir un átomo.
Como ven, en la parte superior izquierda de su pantalla tenemos número de protones, neutrones y electrones. En la parte inferior tenemos nuestros contenedores con nuestros protones, neutrones y electrones. En la parte derecha tenemos nuestra tabla periódica, donde va a aparecer qué elemento estamos construyendo. Un poco más abajo tenemos la carga. Recuerden que las partículas que mencioné tienen una carga eléctrica. Y un poquito más abajo tenemos el número másico, que es, recuerden, suma de protones y neutrones. Muy bien, vamos a comenzar. El primer elemento de la tabla periódica, colocamos un protón. Nos aparece que es el hidrógeno. Es un elemento estable. Vean, en la parte superior tenemos un protón. Ya en nuestra tabla periódica aparece su símbolo. Pero nos dice también que es un ion. Y vean la carga, la hojita se va hacia el positivo. Porque como tenemos un protón, esa es su carga, positiva. Entonces, para que este no sea un ion y tenga el mismo número de cargas positivas y negativas, vamos a agregar un electrón. Muy bien, entonces tenemos un protón, un electrón, un átomo neutro ya, y este es nuestro modelo del hidrógeno. Sencillo, ¿no? Perfecto, vamos con el siguiente. ¿Qué pasaría si agregamos otro protón? El nombre de nuestro elemento, vean, cambia. Ahora es el helio. Vean la parte superior, tenemos dos protones, no tenemos neutrones aún y un electrón. Nos dice que es inestable y que es un ion. Para eliminar esta carga, vamos a agregar otro electrón. Ahora ya tenemos un átomo neutro, dos protones, dos electrones, es decir, dos cargas positivas y dos cargas negativas. Pero sigue siendo inestable. ¿Qué nos falta? Claro, agregar un neutrón. Agregando un neutrón a ese átomo de helio, queda listo. Es un átomo estable, dos cargas positivas, dos cargas negativas y un número másico de 3, es decir, suma de protones y neutrones, dos protones, un neutrón. Excelente, vamos con el que sigue. ¿Qué pasa si agregamos un protón más? Ahora nuestro elemento es litio. Véanlo, ya tenemos su símbolo de la parte derecha. Entonces hay que agregar, para que esto ya no sea un ion, es decir, no tenga una carga positiva, vamos a agregar un electrón más. Vieron que ya entró en la siguiente órbita, ya no en la primera, en la segunda. Perfecto, tenemos 3 protones, 3 electrones, es un átomo neutro. Sin embargo es inestable. ¿Qué nos está faltando? Claro, un neutrón. ¿Qué pasa? Sigue siendo inestable, agregaré otro neutrón. Así es, para que este átomo de litio sea estable, necesitamos 3 protones, 3 neutrones y 3 electrones. Excelente, ¿verdad? Vamos con el que sigue. Agregamos un protón más. Ahora el átomo que tenemos es el berilio. Vamos a agregar un electrón más para que las cargas se igualen. Tenemos 4 cargas positivas, 4 cargas negativas. Pero vean, es inestable. ¿Qué nos falta? Vamos a agregar un neutrón más. ¿Qué pasa? Sigue siendo inestable. Vamos a agregar uno más. Ahora sí. Ya queda nuestro átomo estable. Entonces vean, tiene 4 protones, 5 neutrones y 4 electrones. Pero seguramente notaron que aunque agregamos un neutrón primero más, tuvimos que agregar uno enseguida. ¿Qué quiere decir? Que hay átomos de berilio que tienen diferente número de neutrones. A eso se les llama isótopos.
Para cerrar esta sesión con broche de oro, veamos la entrevista del maestro Eduardo Bustos Valenzuela, presentada por la maestra Emma, Creatividad e Ingenio, Ciencias y Expresiones Artísticas. Bienvenidas, alumnas y alumnos. Soy la maestra Emma Yolanda Flores Nava. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión de la Semana de la Ciencia. ¿Cómo se encuentran? ¿Se divirtieron? ¿Qué tanto aprendieron? Durante esta Semana de la Ciencia jugamos con la maestra Nadia. Aprendimos lo grave de las adicciones y reflexionando con la maestra Nel, vimos que siempre hay solución para los problemas. Casi explotamos al obtener hidrógeno con el maestro Álvaro. Aprendimos que actualmente se están analizando materiales como el grafeno presentados por el maestro Juan David y que se puede aplicar en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Aprendimos de historia y química y que el oler bien es el producto de la elaboración del perfume. Que las mujeres tienen un papel fundamental en la ciencia, presentado por la maestra Elizabeth. Así como la importancia del ADN para identificar la paternidad con las maestras Dora Luz y Lidia. Se presentaron muchas actividades, más que nos ayudaron a ver lo cerca que está la ciencia de todos nosotros y su importancia. No obstante, pareciera que la ciencia se aísla de todo lo demás, lo cual es completamente falso. La ciencia forma parte de nosotros y nosotros de ella. Se involucra en procesos como lo que hemos visto, revisado, pero también en muchos otros que no se imaginan. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la música, el baile, con la química? Hoy en el cierre de nuestra Semana de la Ciencia, quiero presentar con gran gusto, alegría y admiración al maestro Eduardo Bustos Valenzuela, promotor de la ciencia, la literatura y la música, oriundo de la Huasteca veracruzana y promotor cultural del son huasteco. Bienvenido, maestro Bustos. Gracias, maestra Emma. Es un placer estar con ustedes en este espacio ahorita tan importante para reforzar, fortalecer los saberes. Maestro Eduardo, ¿nos ayuda con este enigma? ¿Qué relación tiene la ciencia, la música y la danza? Pues ahí yo diría que incluso relacionado con la química son enlaces muy fuertes, enlaces de arte, enlaces de conocimiento, que todo esto nos forma un todo. Yo ahorita viendo los matraces, como que también se juntan, se conjuntan todo ese tipo de elementos y hay un producto que nos hace vivir. En el sentido que pues sabemos que la química está presente en los neurotransmisores que nos producen emociones y cuando uno toca, cuando uno canta, la emoción aflora, es una amalgama. No cabe duda que las expresiones artísticas forman parte de la vida misma. Maestro Bustos, sabemos que maneja de forma magistral el arpa y que es fundador del Trío Aguacero con diferentes composiciones y participaciones en festivales huastecos. ¿Y si nos habla un poco más de sus obras didácticas publicadas? Por supuesto, ha sido un placer a través de la letra impresa, de los mensajes escritos, llegar a un sinnúmero de niños, de adolescentes, pero siempre con esa referencia didáctica, siempre dejarles algo. Créame, maestra, que ha sido un gusto y lo será que estos libros, que estas publicaciones hayan rebasado incluso los límites de la ciudad, o sea, sean leídos en otros lugares, en otros estados, y he recibido pues algunos comentarios de niños que les gustan estos libros, uno de los últimos, Guapango de Animales, y todos van referidos a hacer ciencia también divertida a través de la lectura, de la inspiración, como decíamos hace un momento, de ese crisol de arte que se conjuntan, desde luego desde la docencia y desde la vocación. Le agradecemos al maestro Eduardo Bustos por contagiarnos de singular alegría y finalicemos con la Semana de la Química con un guapango más inspirado en la química. Será un placer y se vale bailar desde casa. Ciencia siempre seria y al momento se repasa. El hablar de la materia, su volumen o su masa, extensivas o intensivas podrán ser sus propiedades, que revelarán verdades si algo hierve o se fusiona.
Si lo soluble emociona, la viscosidad no tanto. No debe causar espanto porque al final todo embona. Se vale bailar y echar mucha energía. De los metales hablar, aluminio, cobre, plomo. Del hierro busquemos cómo bien se podría reciclar. Y tienen mucho que dar los maleables, más sencillos. Hay conductores con brillos para la electricidad. Lo que los identifica, la industria muy bien lo aplica para poder transformar. Ahí te va la corriente eléctrica, paisano. Pero al hablar de elementos, el oxígeno motiva. En toda materia viva, al carbono bien lo cuento. El hidrógeno al momento junto al nitrógeno es aquello que aunque no ves, en la vida está presente, porque la ciencia no miente cuando el fenómeno habla y en la periódica tabla encuentra su referente. Y en cuanto a los cambios, existen variantes en tantos instantes, dijeron los sabios. Con luz, con calor, también efervescencia, nos dice la ciencia. Nos dice la ciencia que unos precipitan, otros dan reacciones, que por ocasiones forman las sustancias ya muy diferentes, por sus componentes a las de un inicio, por el ejercicio. De aquellas reacciones ya no son las mismas, como las figuras que se vuelven prismas. Se absorbe o desprende aquella energía que es calor del día, la reacción se pasa, como el sol nos guía desde Aprende en Casa. Y de los enlaces vienen elementos, todos muy capaces de compartir iones siempre muy veraces para hacer uniones en las ocasiones como esta que está. Todos siempre bailan y así lo verán. Y así lo verán para que todos gocen, para que todos gocen, para que lo gocen desde su casita. Maestro Bustos, fue un honor contar con su presencia en la Semana de la Ciencia, a nombre de todo el equipo de la asignatura de Ciencias Química. Y le salió verso, maestra. ¿Sin querer? Un placer. Gracias a todo el equipo de Aprende en Casa y que sigan aprendiendo, reforzando los saberes y disfrutando aprender. Muchas gracias. Maestra Ayuda. Gracias. Muchas gracias. A usted. Es así como concluimos esta experiencia de saberes de una forma distinta. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado de esta experiencia. Que continuemos con la inquietud por aprender, por alcanzar sueños. Si tienen curiosidad, no duden en recurrir a un libro, a una profesora o profesor. Por supuesto, a nosotros que día a día lo hacemos con gran gusto. La asignatura de Ciencias Química les da las gracias. No queremos despedirnos sin agradecerles por su entusiasmo. Por sus ganas por seguir aprendiendo. Continúen con esa energía que les caracteriza. Sigan aquí en Aprende en Casa. Declaro formalmente clausurada la Semana de la Ciencia. Hasta la próxima, queridos estudiantes.